Escuchamos ahora a Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, muy buenos días a todos. Yo también quiero mucho y admiro mucho a Gerardo, pero no siempre le hago caso. Entonces hoy voy a hablar un poco más de 10 minutos, se va a enfadar, pero me lo va a perdonar como hace siempre. A ver, mis años ya se miden en estos foros atlánticos, ¿no? Ha pasado ya otro año, nos volvemos a reunir y han pasado muchas cosas este año. Y hay una que lamento de verdad especialmente y que es la despedida de Javier Fernández Lasqueti de la política, ¿no? Yo debería alegrarme porque es mi amigo y Javier está contento, pero no lo consigo porque soy egoísta y porque me importa muchísimo la deriva de la política que está asediada por la mediocridad y que necesita mentes brillantes y Javier lo es. Pero Javier, además de brillante, es algo más. Es eso que se llama una rara avis, ¿no? Yo lo he comentado muchísimas veces y quiero hacerlo hoy una vez más, que es que una de las características más arraigadas y asombrosas de la derecha, no solo en España, sino en cualquier sitio, es que casi siempre pretende ganar las elecciones a pesar de sus ideas, en vez de gracias a ellas, y que muchas veces acaba perdiendo la batalla cultural por pura incomparecencia, ¿no? Por lo general, tendemos a creer, además, que los ciudadanos son meras máquinas materialistas a los que únicamente les importa el bolsillo. Y no es verdad, los seres humanos tienen ideas, ideales, ambiciones, somos animales morales. Y en general, las derechas también nos empeñamos en distinguir las ideas de la gestión, como si la buena gestión no fueran buenas ideas encarnadas y como si las ideas de la libertad, que son las nuestras, no fueran precisamente las que han generado prosperidad, progreso a lo largo de los siglos. Y Javier, en cambio, no piensa nada de esto. Javier es un hombre de ideas, es un liberal ahormado y enérgico, es uno de los políticos del Partido Popular que con más claridad y brillantez ha demostrado eso de que las ideas liberales no son simplemente las mejores, sino que además son políticamente rentables. Es decir, que puedes ganar elecciones teniendo principios, cosa que la gente a veces no se lo cree, pero es verdad y Javier es la pura demostración de eso y la Comunidad de Madrid, donde él ha sido tan importante, es la prueba que se ha exportado no solamente al resto de España como modelo, sino debería también a muchos países de América Latina. Así que le echaremos mucho de menos en la política. Solo le digo que si hay gente aquí que está buscando un asesor, consejero, consultor, vicepresidente del gobierno económico o algo de sus países, que se lo rifen. También quiero decir que es un honor muy grande participar en este foro con tantos referentes de la gran política, 3 expresidentes del gobierno, un candidato electo, Mario Vargas Llosa, que es mi máxima debilidad y mi fortaleza. Es decir, él es no solamente el mejor escritor en lengua española vivo, premio Nobel, también debería serlo premio Nobel de la democracia y la libertad si existiera, pero es además un amigo y un referente para todos nosotros. Y quiero felicitarle a él y a Álvaro y a Gerardo, no solamente por mantener vivo este foro, sino por hacer eso que es tan importante, que yo llevo repitiendo y pidiendo desde hace tanto, que es reagrupar a los jóvenes políticos en activos, de los cuales aquí hay un referente importantísimo, que es Leopoldo López, y hay tantos otros. Es decir, la razón necesita representación. Aprendamos de la izquierda lo que la izquierda hace bien, son pocas cosas, pero hay una que sí hace bien, que es organizarse, articularse y financiarse. Nosotros no podemos ser el ejército de Pancho Villa, necesitamos organización y eso lo está haciendo la FIL con el presidente Piñera, el presidente Macri, a través de un nuevo organismo impulsor de todo esto que se llama Democracia y Libertad. Pero sobre todo confieso, y por eso me estoy alargando, perdón, que me hace una ilusión muy especial compartir, aunque sea de forma virtual, este foro hoy, y vamos a tener el placer de escucharlas ahora, a 2 mujeres verdaderamente formidables, a las que quiero y admiro profundamente, que son Patricia Bullrich y María Corina Machado. Yo podría dedicar lo largo de mi intervención a glosar las virtudes de las dos. Las conozco hace muchos años, he seguido de cerca su lucha durísima por la libertad, he sido testigo de su coraje, son inasequibles al desaliento y son inasequibles al victimismo. Y esto lo digo porque está muy de moda recurrir a nuestros atributos identitarios
para sortear las exigencias a veces del mérito. Y ellas nunca han utilizado su condición de mujer para hacer política, como no lo ha hecho tampoco Isabel Ayuso, y simplemente llegan donde llegan con su inteligencia, su fortaleza, su talento y su valentía. Y van a llegar muy lejos. Yo tengo grandes esperanzas puestas en Patricia, lo que ella pueda hacer por nuestro país, por Argentina. Frente a la disyuntiva perversa que plantea la izquierda de sumisión o conflicto, ella dice, pues oiga, conflicto, eso es lo que hay, la sumisión es mucho peor. Y en el caso de María Corina quiero decir que no solamente es un referente moral, que eso es evidente, es valiente hasta límites difíciles de imitar, sino que también es una alternativa política para Venezuela. Una alternativa no soñada, no utópica, una alternativa viable y que va a conseguir algo que todos queremos, que es que los venezolanos que estáis aquí, muchísimos en España, podáis volver a casa. Y eso es muy importante, poder volver a casa, poder volver del exilio. Yo creo, y lo digo sinceramente, que va a ser la próxima presidenta de Venezuela. Y yo estaré muy orgullosa de haber defendido su causa y haberla apoyado en esta tarea tan difícil y tan necesaria desde el primer minuto. Y ahora sí a la cuestión, que diría Gerardo como presidente del Parlamento. Me han pedido, me habéis invitado para que hable de España, ¿no? Y voy a empezar por contarles una breve historia, mi historia que puede servir como, en fin, yo creo que metáfora de muchas otras, ¿no? Yo nací en España un poco por casualidad. Soy impaciente y me adelanté un mes coincidiendo con un viaje de mi madre a Madrid. Y no fue hasta los 23 años, es decir, bastante tarde, cuando por fin me instalé aquí siguiendo el rastro de un personaje histórico completamente desconocido llamado Juan de Palafox. Estaba investigando su figura para mi doctorado en Inglaterra. Y cuando llegué aquí a España, yo todavía arrastraba los tópicos, los prejuicios, estos típicos anglosajones, pasados por Buenos Aires. Ya sabéis lo que es el esnobismo porteño, ¿no, Gerardo? Que tenemos todos. España me parecía un país fascinante, pero un punto exótico, ¿no? Folclórico, cuartelario, esencialmente reñido con Europa y con la modernidad. Pero no tardé en abrir los ojos y lo que vi me deslumbró. España, una joven democracia, en tantos sentidos ejemplar, que había hecho una transición modélica, que había dado una lección conmovedora de madurez y de voluntad de reconciliación, que estaba haciendo un esfuerzo impresionante para modernizarse de forma económica y social, y que, sin embargo, se veía sometida a una brutal prueba de vida. Cada viernes, en esos años, ETA mataba a un concejal y dejaba su cadáver sobre la mesa del Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular. Golpe a golpe, bomba a bomba, ETA iba asesinando a periodistas, a políticos y a jóvenes policías y guardias civiles. Y ahí estaba el nacionalismo justificando los asesinatos. Había un líder del Partido Nacionalista Vasco, Javier Arzayus, que tiene una frase que refleja exactamente la catadura moral del PNV. Decía, son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Y ahí estaban también las presiones de un sector de la izquierda al gobierno del PP para que cediera. Decían, dialoguen, dialoguen, clamaba, ¿no? Gemma Nierga en aquella manifestación famosa tras el asesinato de Ernest Lluch. Y todo eso a mí me impresionó profundamente. Y entonces llegó Rodríguez Zapatero. Ha recordado su figura y quién es Javier. Y empezó a negociar con ETA. Y luego promovió una reforma del Estatuto de Cataluña que liquidaba la Constitución. Y luego firmó el llamado Pacto del Tinel para echar al PP, es decir, a la mitad de España, del tablero político. Y yo me rebelé, como pude, claro, revolucionaria no soy. Decidí hacerme española y decidí hacerme del PP. Yo soy española por elección. Yo desmiento esa vieja falacia de que español es aquel que no puede ser otra cosa. Porque España es una arquitectura solidaria que ha durado siglos. España es una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos, como dijimos una vez en un acto de Libres e Iguales. España, la España del 78, en la que tenemos el placer de vivir, es el optimismo de la reconciliación y de la libertad. Tiene un valor moral y estamos obligadas a preservarla contra el separatismo, contra el cainismo y contra el sanchismo
que son una y la misma cosa. Y ahora voy a hablar del sanchismo para explicar exactamente en qué consiste, porque hay una cierta confusión circulando, ¿no? El sanchismo no es solo una forma vulgar de hacer política, es decir, la chulería, la mentira y el oportunismo, ¿no? Esos andares de galán de tranvía. El sanchismo es un proyecto de poder a largo plazo y su objetivo esencial es la liquidación de la España constitucional pactada en el año 78. El indulto de los líderes del 1 de octubre, la derogación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación, el blanqueamiento de Bildu, el asalto a la justicia, la colonización de las instituciones, la ley de memoria antidemocrática, la agitación del guerrasivilismo, la reivindicación de la Segunda República como una etapa luminosa, la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco, Navarra y donde sea, los ataques directos o civilinos a la corona, la demonización de la oposición. Todo eso forma parte de un plan para sustituir, insisto, el orden constitucional por un caos en el que Sánchez mande, él le gustaría reinar, pero bueno, mande por descarte. Lo que preside este señor no es un gobierno en sentido estricto, sino un proceso de ruptura. Y ese proceso sigue, de momento, en marcha. Y aquí me gustaría explicar un par de cosas sobre Bildu. Yo sé que esto al PSOE no le gusta, que hablemos de Bildu, a Sánchez menos, pero hay que hablar de Bildu, porque la memoria es corta y la desvergüenza socialista a veces larga. Vale. Bien, Bildu es legal porque en un momento dado el PSOE y los tribunales, esto hay que decirlo, decidieron reabrirle la puerta de las instituciones a cambio de que dejaran las bombas. Esa fue la estrategia de Zapatero. Una estrategia que no era de derrota de ETA, como dice él ahora campanudo, sino de negociación con ETA. Le dijo, tú deja de matar, que yo te dejo mandar. Y ETA acepta la transacción, porque está presionada, es verdad, por las fuerzas y cuerpos de seguridad heroicas, pero también porque le conviene. Es decir, su objetivo nunca fue matar por matar, sino matar para mandar. Y lo va consiguiendo. Si de Pedro Sánchez depende, Arnaldo Otegi, secuestrador, condenado por terrorismo, etc., será el endacari del País Vasco y a partir de ahí impulsará sus delirios, anexión de Navarra, implosión identitaria del territorio. Segundo punto, la legitimidad de Bildu. Ahora se presenta, y mucha gente lo asume como tal, partido feminista, ecologista, animalista, vegano, multicolor, ¿no? Son progres de manual, eso es Bildu para muchos jóvenes, de hecho. Nada más lejos de la realidad. Bildu tiene dos objetivos políticos que son incompatibles, no ya con el progreso, sino con la propia democracia. La implosión, como decía, de España en tribus étnicas enfrentadas y la involución marxista y totalitaria del País Vasco. Es una fuerza que no tiene equivalente en ningún lugar de Europa y que nadie con un mínimo, digamos, de sentido de la decencia puede pactar con una fuerza así sin hundirse por el sumidero de la inmoralidad. Tercero, dicen los varones socialistas o el socialismo que rodea a Sánchez que él no tiene otra alternativa que hacer estos pactos con Bildu y con Esquerra. Y hay que entender que eso es mentira. Sánchez no es rehén de estas fuerzas políticas. Ha elegido a estas fuerzas políticas, a Podemos, Esquerra y a Bildu, por sintonía y por conveniencia. Y no va a romper con ellas, porque eso es romper con su proyecto de poder. Sánchez considera que estas fuerzas son no solamente compatibles con él, sino convergentes, insisto, con su proyecto. Y para entenderlo voy a explicar lo siguiente. El Estado de Derecho, España, la democracia, sus fuerzas de seguridad, los tribunales, derrotaron a ETA. Asesinos fueron detenidos, juzgados y condenados. Un gobierno del PP incluso impulsó la ilegalización para echarles de las instituciones políticas. El Estado de Derecho, lo mismo, la democracia española, derrotó al golpe del 1 de octubre en Cataluña. La policía impidió el referéndum, el gobierno del PP desmantela ese gobierno con la aplicación del 155, los jueces meten a los golpistas en la cárcel, el Tribunal Supremo les condena por sedición. ¿Qué pasa en uno y en otro caso? El Estado derrota a ETA y al golpe y el PSOE los rescata. Primero Zapatero, que rescata a ETA, y luego Sánchez, que rescata a los golpistas, los indulta y hasta deroga el delito de sedición. Sánchez lo que ha hecho es con estas fuerzas, y perdonadme que me extienda en esto, pero es pedagogía,
lo que hace es rescatar a estas fuerzas de la marginalidad, a Bildu en el País Vasco y a Esquerra en Cataluña, y colocarlas en el centro, en el corazón del sistema político español. Les dice, yo os entrego a vosotros exterroristas el País Vasco y a vosotros exgolpistas Cataluña, a cambio de que vosotros me mantengáis a mí al frente de lo que vaya quedando de España el tiempo que haga falta. Si este señor sigue en el poder, veremos referéndums de autodeterminación como mínimo en Cataluña y en el País Vasco. Están llamando pacificación de Cataluña a lo que no es más que la claudicación y el repliegue del Estado. Ahora bien, hay una mala noticia para ellos y una muy importante y muy buena para nosotros. Y es el resultado de las elecciones del 28 de mayo, que ahora tenemos que rematar en las elecciones del 23 de julio. Sánchez perdió por muchísimo las elecciones del 28 de mayo y yo creo que también con Javier, que las va a perder en julio. Se habla mucho, especula de los motivos de esa derrota, ¿no? Podremos citar una larga lista: por indultar a los golpistas, beneficiar a malversadores, excarcelar a violadores, blanquear a terroristas, cerrar el Parlamento, asaltar instituciones, todo eso, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa todavía más importante, pero que lo engloba todo, ¿no? El gran error de este hombre es haber dado alas y fuerza a los profetas del fracaso español. Es decir, haberse abonado la teoría del pesimismo antiespañol. El sanchismo es ante todo una forma de pesimismo. Es decir, él abona la teoría con sus socios de que España ha vuelto a las andadas, de que la etapa constitucional no ha sido más que un paréntesis, ¿no? Como los fuegos artificiales que estallan en la noche, efímeramente, y luego se disuelven para desaparecer. De que España solo puede ser aquello que sus odiadores desean que sea: un duelo a garrotazos, un Frankenstein descosido, un desencanto. Y eso no es verdad. España tiene problemas, España tiene un problema grande, que es el problema territorial. España tiene un presente difícil, pero su futuro depende esencialmente de nosotros. Y no va a fracasar porque nosotros vamos a hacer que Sánchez fracase. Eso es lo que los españoles le dijeron el 28 de mayo. El vuelco político que se produjo fue una victoria del optimismo constitucional, una victoria del sentido común en su doble acepción, de lo sensato y de lo común, de lo que nos une. Los españoles dijeron algo muy sencillo, que es que quieren seguir siendo españoles, como los chilenos dijeron en Chile que querían seguir siendo chilenos. Y eso es esencial, porque la civilización se construyó sobre una idea absolutamente luminosa de la que hablo siempre, que es la idea de que el valor de un ser humano no depende de ninguno de sus atributos identitarios, el sexo, la raza, la procedencia o el color de piel, sino de sus hechos. Esa frase maravillosa del Quijote: sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Esa idea funda la nación moderna. Esa es la idea que está detrás de la nación de ciudadanos libres e iguales, que desde 1978 es España. Y el 23 de julio es la segunda vuelta para reafirmarla y para hacerlo más que nunca. Y ahora un vaticinio, y voy acabando de verdad, sobre el futuro del PSOE. La convocatoria anticipada esta de las elecciones generales, yo las veo como la huida hacia adelante del gran Narciso, ¿no? Abortar un golpe de mano y de cordura dentro de su propio partido, ¿no? Él suscribió ese pacto mefistofélico con fuerzas separatistas y comunistas, les entregó el alma del PSOE y ahora su propia criatura lo está devorando, ¿no? Y el tronco del Frankenstein ahora anda vagando por los platós de televisión intentando engañar a los últimos ilusos. Pretende incluso derogarse a sí mismo, ¿no? Oiga, no, el copyright de la derogación del sanchismo es nuestra, la tiene el PP. Pero sobre todo, mirando más allá de lo que va a pasar después, yo creo que el PSOE va a tener que elegir entre refundación o extinción. Es más, creo que va a necesitar un nuevo Suresnes para reconciliarse con España y con la igualdad. Así como Felipe González acudió a Suresnes para romper con el marxismo, el futuro líder del Partido Socialista, sea quien sea, va a tener que romper con el separatismo y con el guerra civilismo. En cuanto al PP, ¿qué tenemos que hacer? Pues una tarea, como decía Javier hace un minuto, absolutamente enorme, ¿no?
Sánchez nos querría divididos, desnortados y a la defensiva, una oposición débil o lampedusiana que lo cambie todo para no cambiar nada. Y nosotros no podemos ni vamos a darle ese gusto. No vamos a aceptar un papel subsidiario en la parte baja del tablero. No somos una versión vegetariana del PSOE, no somos el mal menor. Nosotros no somos simplemente mejores gestores económicos, que por supuesto, que la izquierda, sino que somos y debemos ser una verdadera alternativa, un proyecto de defensa y reafirmación de España y la libertad. Y los españoles tienen que saberlo, tenemos que pedirles ese mandato, entre otras cosas porque nos lo exigen. Hay una mayoría española deseando ser liderada, harta de esta izquierda sombría, que además es malhumorada, siempre están con el dedito levantado, ¿no?, riñendo a la gente, el ceño fruncido, ¿no?, deprimida y deprimente. Y nosotros tenemos que liderar, insisto, a esa mayoría optimista. En ese sentido, los ataques a los pactos del Partido Popular con Vox son un ejemplo paradigmático de eso que he llamado tantas veces el tablero inclinado de la política. Si la izquierda se arroga el papel superior del tablero, nosotros nos deja abajo, ellos pueden pactar con filoterroristas, comunistas, separatistas y nosotros no con Vox. Eso no debe, digamos, ocuparnos ni medio minuto de nuestro tiempo. Nosotros sí podemos pactar para defender el orden constitucional y no hacer lo que hacen ellos, que es para disolverlo, desmontarlo, ¿no? Y tenemos que iniciar un camino, como decía Javier, de profundas y grandísimas reformas. Algunas de ellas de pura derogación, derogar la ley de memoria histórica, por ejemplo, que no es una mera maniobra de distracción, sino la raíz ideológica de ese proyecto de ruptura, derogar todas las cesiones de Sánchez a sus socios, pero también hacer muchas otras cosas, entre otras ley de educación para promover la excelencia, el mérito, el esfuerzo, despolitizar las instituciones para que la justicia sea realmente independiente, hacer que funcione el Parlamento, tantas cosas y una importantísima que es con la que voy a acabar. Nosotros tenemos que volver a América Latina, de la que jamás debimos irnos. Tenemos que iniciar un vuelco por la libertad aquí y allí. La victoria del PP en las elecciones del 23 de julio tiene que servir, insisto, para propiciar un cambio político en toda Iberoamérica. No olvidando a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba. A veces incluso ya no se habla de Cuba en muchos de los encuentros, o de Nicaragua, se olvida, empieza a pasar a veces con Venezuela, nos olvidamos de lo que pasa ahí. Pero también propiciar cambios en Chile, en Argentina, que está a la vuelta de la esquina, en México, en Perú, en Colombia, en tantos sitios. Un vuelco a favor de la democracia, el Estado de Derecho, la apertura económica, la seguridad jurídica, como explicaba Javier, y también en contra del pesimismo. Así como vamos a derrotar a los profetas del fracaso español aquí, tenemos que derrotar a los protagonistas y profetas de la resignación y del fracaso latinoamericano. Tenemos que desmentir que América Latina esté condenada al populismo, al autoritarismo, al caudillismo y a la inestabilidad. Esa idea de América Latina como el eterno adolescente, incapaz de asumir sus responsabilidades, incapaz de madurar. Eso también es falso. La falacia que promueve la izquierda para mantener a nuestros compatriotas bajo una tutela permanente. América Latina y España, es decir, Iberoamérica, pueden y deben ser, insisto, reafirmación, incluso protagonistas de una vuelta del orden liberal, de una potenciación, fortalecimiento del orden liberal. Y depende, como siempre, de nosotros. Reivindiquemos, por tanto, las ideas de la libertad, demos con valentía la batalla cultural, defendamos sin miedo nuestras instituciones, separación de poderes, los parlamentos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Evitemos la antipolítica, que como digo siempre es el atajo de los mediocres. Digamos la verdad a los ciudadanos, porque merecen que les tratemos como adultos. Hagamos todas las reformas necesarias, por más difíciles que sean. Reafirmemos ese optimismo liberal. Reivindiquemos esa memoria, como digo siempre, de lo que fue la Constitución de Cádiz, ¿no? Españoles de ambos hemisferios, decía, y yo digo ahora y decimos demócratas de ambos hemisferios, juntos y reunidos en defensa de la democracia de los dos lados de nuestro océano. Gracias, Mario, por unirnos siempre. Gracias por ser nuestro máximo referente de decencia, de inteligencia y de coraje. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a ganar.
gracias. Muchas gracias, Cayetana. Bueno, nos quedan 10 minutos. Me gustaría hacerles una pregunta a ambos. Creo que ya está conectada Patricia Bullrich. Luego se va a conectar también María Corina Machado. Ojalá, como dice el presidente Macri, que luego va a estar también dialogando con nosotros, Argentina, que es donde empezó el populismo, por lo menos en su versión moderna, también ayude a sepultarlo ahora, ¿no? Aquí, Javier, vos usaste mucho el ejemplo del peronismo durante la campaña, ¿no? Pero la pregunta tiene que ver con esto, todas las encuestas que uno puede ver hoy dan al PP como primera minoría, pero desde luego sin alcanzar una mayoría propia, como fue el caso de la primera legislatura de Rajoy y de la segunda Aznar, que ambos gobernaron con mayoría propia. Esto va a implicar que necesariamente, algo insinuó Cayetana, va a tener que contar con el apoyo de Vox, el PP, ¿no? O por acción o omisión, digamos, entrando al gobierno, no entrando al gobierno, pero Vox tendrá que apoyar para alcanzar la mayoría. Por supuesto, compartiendo lo que dijo Cayetana, esta estigmatización, digo, Sánchez puede meter al Partido Comunista, puede meter a exterroristas, puede meter a golpistas separatistas y bueno, todo un escándalo por un eventual ingreso de Vox o participación de Vox. Pero me gustaría que alguna reflexión sobre este tema. ¿Qué va a significar eventualmente para el PP gobernar con el apoyo de Vox desde afuera o desde adentro? Es para ambos la pregunta. Bueno, empiezo diciendo lo que todo el mundo estábamos pensando cuando ha terminado la Cayetana, que es bravo, ¿no? Bravo, Cayetana, por lo que has dicho. Sobre esta cuestión que plantea Gerardo, vamos a ver, digo lo primero, dos cosas. Tengo la certeza, no basada en datos, debo decir, de que el resultado del Partido Popular va a ser mucho mejor de lo que reflejan las encuestas publicadas. Como sucedió en las elecciones autonómicas y municipales, recordar que hace exactamente un mes y 4 días estaba la cosa de si Ayuso lograba mayoría absoluta, Almeida seguro que no, y a ver si se consigue el gobierno de La Rioja. Bueno, pues ahí estamos a punto de desalojar, en fin, si todo el mundo hace lo que tiene que hacer, al PSOE de Extremadura. Bueno, pues, por tanto, creo que hay una base más alta de la que a las encuestas les cuesta medir cuando hay un desfondamiento de un partido o la emergencia de un partido de nuevas. Y en este momento hay un desfondamiento de lo que fue Ciudadanos, con justos motivos, debo decir, pero que a efectos del cálculo de indecisos es difícil. Y yo creo que va a haber mayor respaldo al Partido Popular. Segundo, muchas veces todos contribuimos con nuestras palabras a hacer como si la estrategia de Pedro Sánchez fuera rutilantemente vencedora, ¿no? O sea, deslumbrante. Jamás nadie había tenido tantas victorias. No es verdad. Pedro Sánchez es un señor que pierde las elecciones. Las pierde prácticamente siempre. Es decir, ha llevado al Partido Socialista en 2 ocasiones seguidas, en 3 ocasiones seguidas, cada vez a sus peores resultados históricos. Nadie ha gastado tanto dinero y ha obtenido tan poco rendimiento electoral. O sea, es decir, si hay en el panteón peronista hay un altar al peronismo con resultados, ahí estarán pues los Kirchner y compañía, ¿no? Si hay una especie de rincón para los fallidos experimentos de peronismo que no conduce a la ocupación irrestricta del poder, ese es Pedro Sánchez. Dicho todo eso, yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer ya lo ha visto, ya lo sabe.
le ha funcionado muy bien, particularmente aquí en Madrid, pero no solamente aquí en Madrid, en estas elecciones, le pasó también en las elecciones andaluzas de hace un año, es hablar de nuestras ideas, sostener las propuestas de nuestras ideas y defenderlas con tanta pasión, con tanta convicción, con tantos argumentos, con tantos elementos de convicción, como podemos ser capaces, como ha demostrado el PP que es capaz muchas veces, y la última, eso, hace un mes, y con eso seguramente conseguirá que haya muchas personas que hace 2 años, 4 años, 6 años, 8 años, llegaron desgraciadamente a la conclusión de que el Partido Popular ya no estaba representando sus ideales y sus convicciones y sus deseos, llegué a la conclusión de que el Partido Popular ha vuelto a ser la representación política de sus ideales, de sus deseos y de sus anhelos. Y creo que esa será la mejor manera de conseguir un muy buen resultado, de una manera que no te condene a durante la campaña, el día de las elecciones, la noche de las elecciones y al día siguiente definir tu posición en relación con Vox, porque no tiene sentido y no conduce a nada más que a perder el tiempo. Y se ha visto la semana que la campaña, desgraciadamente, ha girado en torno a la relación entre el Partido Popular y Vox, ha sido una semana perdida para los que deseamos que desaparezca Sánchez, Yolanda Díaz y toda esa tropa del gobierno. Entonces, creo que sencillamente se trata de defender nuestras ideas y sostenerlas. Y con eso, además de tener un buen resultado, se podrá eventualmente llegar a un acuerdo en muy buenos términos que permita desalojar al socialismo y al comunismo del poder, que es de lo que se trata. Es para lo que estamos y es lo que más urgentemente reclama la libertad y España. Muchas gracias, Javier. Cayetana. A ver, un par de cosas rápidas, ahora sí. Primero, yo tengo muchas diferencias con Vox, las he explicitado sin ningún problema, esenciales. Ellos tienen una visión orgánica de la nación, esencialista de la nación, es decir, nacionalista de la nación, y a mí el nacionalismo no me gusta. Yo defiendo una nación cívica, no étnica, no etnicista. En segundo lugar, ellos tienen una moral muy conservadora, yo soy una liberal. Sí, son diferencias aparte de sus alianzas europeas, etc. Ahora, si yo me centro simplemente a ver lo que me distingue, distancia y diferencia de Vox, el mal mayor va a triunfar. La izquierda juega al divide y vencerás. Entonces yo veo lo que tengo en común con Vox, que son cosas importantes como la defensa de la institucionalidad, de la defensa de España, la defensa de la ley, etc. Y es mi socio inevitable ante un mal mayor llamado Pedro Sánchez. Creo que eso está claro. En segundo lugar, el otro día escuchaba la cadena SER por la noche y me divertía mucho, debo decir. Todos, que viene Vox, que viene Vox. Y yo decía que sigan diciendo que viene Vox, porque cuanto más lo digan, más gente más o menos razonable, progresistas, ilustrados, centro-izquierda que no se ha ido por la deriva demencial de Sánchez identitaria, votará al PP para evitarlo. Con lo cual que sigan diciéndolo, que viene Vox. Entonces gente va a ir a votar al PP para evitar que venga Vox. Hagan ustedes la estrategia que quieran. Siempre y cuando nosotros no caigamos en el error de enredarnos en nuestros propios problemas, ¿no? Que eso es lo que yo decía al principio, que lecciones de esta gente ni la más, ni una, ¿no? Y por último, yo confío en mis políticas y en mis liderazgos, es decir, en nuestras políticas y en nuestros líderes. Ejemplo es Ayuso. Ayuso tuvo que pactar, tuvo que transar, tuvo que llegar a acuerdos con. Y eso le perjudicó. Acabó ganando. Vox en un momento dado cometió el gravísimo error de no apoyar los presupuestos, Vox cometió otros errores y con el liderazgo de Ayuso, con las ideas claras, con su proyecto, con sus ideas, sin ceder, aceptando que hay que a veces llegar a acuerdos, pero tus principios no cedes a ellos, ha obtenido una mayoría absolutamente deslumbrante. Es decir, si no tenemos miedo a la izquierda, ¿cómo le vamos a tener miedo a Vox? Y a partir de ahí, trabajar, como decía Javier, con nuestro programa, nuestro proyecto para España. Muchísimas gracias a ambos. Creo que ha sido realmente un panel de lujo. Les agradecemos y vamos ahora...